Entonces, les decía que el tema de hoy es caída libre, ¿no? El tema se refiere a el fenómeno producido cuando un objeto cae precisamente libremente, sin efecto de ninguna de ninguna otra razón, sino por efecto de la gravedad. Me refiero a que no hay nadie que lo esté jalando, sino sencillamente el objeto va cayendo. ¿Es de la pantalla completa ahí? Sí. El tablero arriba. Ok. Entonces corresponde a un objeto que está cayendo precisamente por efecto de la gravedad. ¿Ok? Habíamos dicho que en caída libre podríamos tener tres situaciones. La primera, de un objeto que es lanzado y vuelve y cae al mismo lugar. La segunda situación es la de un objeto que cae desde una altura. O sea que aquí vamos a tener un recorrido de subida y aquí tenemos un recorrido de bajada. En este solamente tenemos un recorrido de bajada. Y la última situación es la de un objeto que es lanzado desde una altura y cae a otra altura. ¿Ok? Esas son las tres situaciones que tenemos para caída libre. En este también vamos a tener un recorrido de subida y un recorrido de bajada. ¿Ok? El movimiento de caída libre pues, se caracteriza porque es un movimiento uniformemente acelerado. Y por ser un movimiento uniformemente acelerado, pues cumple todas las ecuaciones del movimiento acelerado, las que vimos ayer. ¿Sí? Entonces, ayer habíamos visto que teníamos digamos que una primera ecuación que era la ecuación de aceleración. Y entonces habíamos dicho que era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. ¿Ok? Que teníamos una ecuación de posición. Entonces que la posición era igual a posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y que teníamos dos ecuaciones auxiliares que salían de la combinación de ellas dos. Que la primera era 2 veces la aceleración, era igual a la posición final, perdón, menos la posición inicial, y que eso era igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Y que teníamos otra que decía que 2 veces la posición final menos la posición inicial era igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Teníamos esas cuatro ecuaciones. Entonces, vuelvo y repito, como el movimiento de caída libre es un movimiento acelerado, pues va a cumplir estas ecuaciones. ¿Ok? Lo único que tiene de particular es que la aceleración es lo mismo que la gravedad, o el valor de la aceleración es el valor de la gravedad. Y recordamos que el valor de la gravedad vale menos 9,8. O sea que en todas estas ecuaciones, donde aparece aceleración, pues su valor es de menos 9,8. ¿Ok? Entonces aquí... No es por interrumpirlo, pero es que se ve muy borroso. Empecemos nuevamente. Decíamos que el movimiento de caída libre se caracteriza por ser un movimiento acelerado donde la gravedad vale menos 9,8. Y que entonces teníamos estas tres situaciones. La situación del objeto que era lanzado y volvía a caer a la misma altura. Teníamos la otra aplicación que era un objeto que era dejado caer desde una altura. Y la última situación donde un objeto es lanzado y entonces vuelve y cae. Entonces, que aplicaba las mismas ecuaciones, solamente que debíamos tener en cuenta que donde va aceleración, el valor que debe tener es de menos 9,8.
Eso implica entonces que vamos a tener unos cambios dentro de, pues digamos, no es que sea diferente la ecuación, es la misma, solamente que de una vez podemos colocar el valor de la aceleración. Entonces, si yo coloco el valor de la aceleración aquí, pues no tiene sentido que yo trate de hallar la aceleración, porque ya la tengo. Entonces, más bien aparece despejada otra variable, y normalmente aparece despejada la variable de tiempo. Entonces, en este caso, esta ecuación queda como el tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final, todo sobre 9.8. Se dan cuenta que cambió el orden, pero es porque ya no le tengo el signo negativo acá. En la de posición, entonces ya no hablamos de posición, sino que hablamos de altura. Entonces la ecuación queda como y es igual a y inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4.9 del tiempo al cuadrado. En este caso, ya el 9,8 se multiplicó por el 1/2, por eso queda 4.9. En esta, la ecuación queda como 19,6 multiplicado por altura final menos altura inicial es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. Y aquí me dice que esta sí queda exactamente igual, lo único que colocamos es el alturas, ¿no? Entonces 2 veces la altura final menos la altura inicial es igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Esta última sí literalmente no tiene ningún cambio, pues porque no aparece la aceleración por ningún lado. ¿Ok? Profe, ahí dice 19.6. El 19.6 sale de multiplicar 2 por el 9,8. Ah, ok. Entonces por eso de una vez queda ese valor. Entonces digamos que son las mismas ecuaciones, pero al reemplazar el valor de la aceleración, pues tenemos esas pequeñas modificaciones. ¿Ok? Pero realmente son las mismas. Quien no quiera tener el doble, ¿para qué tener dos fórmulas si es lo mismo? Pues puede utilizar estas mismas, que estas son las mismas. Solamente que debe tener en cuenta el valor de la aceleración. Otra característica que tiene el movimiento de caída libre es que la velocidad en el punto más alto siempre es igual a cero. Velocidad en el punto más alto. Sí. ¿Ya? ¿Y qué le dice? ¿Esto no es? Ay, Dios, espérame. Ya. ¿Ok? La velocidad en el punto más alto es igual a cero. Uy, llegó Dani. Eso significa que la velocidad en este punto vale cero. ¿Ok? Aquí en este punto la velocidad vale cero. La velocidad en este punto también vale cero. Y la velocidad en este punto también vale cero. ¿Sí está claro? Valga la aclaración. Resulta que la situación de un objeto que es lanzado hacia abajo también es considerada de caída libre. ¿Ok? Pero no se tiene como este caso, sino como este caso. ¿Ok? Donde se tiene una velocidad inicial diferente de cero. Entonces, aquí, para este caso, velocidad inicial es diferente de cero. Aquí la velocidad inicial es igual a cero. Y aquí la velocidad inicial que se da en este punto también es diferente de cero. ¿Está claro? Eso quiere decir que el único caso donde la velocidad inicial es igual a cero es en este caso. En este y en este no son iguales a cero. ¿Ok? También habíamos dicho que íbamos a tener en cuenta, o que tendríamos en cuenta dos tiempos, o tres tiempos realmente,
que son lo que llamamos el tiempo de subida, ¿sí? Que lógicamente será el tiempo que ocupa el objeto mientras esté subiendo. El tiempo de bajada, que pues lógicamente será el tiempo que tarde bajando. Entonces, por ejemplo, en este recorrido no hay tiempo de subida, solamente habrá tiempo de bajada. En este caso hay tiempo de subida y tiempo de bajada. Aquí hay tiempo de subida, tiempo de bajada. Característica de este caso es que estos dos tiempos son iguales. El tiempo subiendo y el tiempo bajando son iguales. ¿Ok? Y hablábamos de un tiempo de vuelo, que es la sumatoria de estos dos tiempos. Es decir, lo que llamamos el tiempo que dura el objeto en el aire. ¿Ok? Para el primer caso y exclusivamente para el primer caso, voy a borrar esto que tengo acá que no lo vamos a utilizar. Exclusivamente para este primer caso, el tiempo de subida se calcula como la velocidad inicial dividido entre 9.8. Exclusivamente para este primer caso. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de esta ecuación, sabiendo que la velocidad aquí arriba vale 0, entonces este pedacito vale 0. ¿Ok? Entonces, pues no queda sino velocidad inicial sobre 9.8. Como el tiempo de bajada es igual, entonces también tenemos que el tiempo de bajada se calcula de la misma forma, por lo tanto es velocidad inicial sobre 9.8. Y como el tiempo de vuelo es la suma de ellos dos, y como son iguales, podemos decir que el tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial sobre 4.9. Vuelvo y repito, única y exclusivamente para el primer caso. Para el segundo, el segundo y tercer caso, para estos dos, el tiempo de vuelo o cualquiera de los tiempos se tiene que calcular a partir de la ecuación de altura. ¿Ok? Entonces se calcula a partir de ecuación de altura. ¿Listo? Donde altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. A partir de esa ecuación es que se viene a calcular el tiempo. ¿Ok? Ese tiempo eventualmente también se podría calcular de aquí, siempre y cuando uno conozca las velocidades, pero realmente son muy pocos los casos donde se presenta ese tipo de situaciones. ¿Ok? Chicos, como tomamos la misma invitación inicial, pues se está acabando el tiempo de esa reunión, entonces por favor me avisan cuando ya se vaya a Queda acabar. un minuto, sí. Ok. Entonces, esa es, digamos que, lo que se debe tener en cuenta para este movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Cuáles son cómo se calculan los tiempos? Tanto para el primer caso como para los otros dos casos. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces, empezamos a proponer algunos problemas. Entonces, primer ejercicio, que es el que siempre proponemos, que es el más sencillo. Entonces, la situación es de un objeto que va a ser lanzado y cae nuevamente a su posición inicial. Entonces dice que se lanza con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? ¿Cuál es la altura máxima? Es decir, ¿hasta qué altura llega ese objeto? ¿Ok? Entonces, pues,
El tiempo de vuelo, ya sabemos que lo podemos calcular de acá. Entonces, tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial sobre 4.9. Eso es sencillamente los 20 metros dividido entre 4.9. Esto es aproximadamente 4.1, 4 algo. Es 4.08. 1. Ok, 4.081. Dejémoslo entonces como 4.08 segundos. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál sería su altura máxima? La altura máxima la podemos calcular precisamente a partir de esta ecuación. ¿Sí? Si es la única, no. Yo puedo calcularlo con otras ecuaciones. Podría calcularlo con esta ecuación. También podríamos calcularlo. Pero teniendo en cuenta que la velocidad en este punto va a ser 0. Este valor de aquí sería 0. Y lo que estaríamos tratando de hallar sería una altura final. ¿Ok? ¿Por qué yo utilizo esta de acá? Pues sencillamente porque ya está despejada. Entonces, pues queda más fácil de calcular. ¿Ok? Entonces me quedaría como que la altura final va a ser igual a la altura inicial, que de acuerdo a nuestro marco de referencia, pues sería 0, dado que es el piso, más la velocidad inicial, que dijimos que es de 20, multiplicada por el tiempo. El asunto es qué tiempo debo utilizar ahí. Pues, recuerden, El tiempo de la mitad. este es tiempo de vuelo, ¿no? Es el tiempo que él tarda en subir y volver a bajar. Significa que el tiempo que debo utilizar es la mitad de este tiempo. ¿Ok? 2.4, ¿no? 2,04 menos 4.9 por 2,04 elevado al cuadrado. Y ya tenemos listo para calcular. 20 por 2.04 menos 4.9 por 2.04 elevado al cuadrado. Y eso me daría 20.41. Redondeo. 20.41 metros. ¿Listo? Y ya con eso hemos terminado nuestro problema. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a borrar aquí y vamos entonces a plantear otras situaciones que implican otro tipo de cosas. Esto sí lo voy a dejar porque es, digamos que es con lo que uno siempre primero inicia para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Saber qué tipo de situación es la que tengo. Saber, por ejemplo, que la velocidad en el punto más alto siempre debe dar esto. Saber que la aceleración siempre debe tener ese valor. ¿Ok? Entonces, el segundo problema dice que desde una altura de 50 metros se lanza un objeto a 15 metros por segundo. Entonces, ¿qué toca calcular? Calcular la altura máxima. Altura. El tiempo de vuelo. Y calcular también la velocidad, como es esta situación, ¿cierto? Porque el objeto va a subir y va a caer. La idea es que caiga hasta el piso, hasta el nivel del, digamos que de la calle, de alguna forma.
Entonces, calcular la velocidad con la que choca contra el piso. Que sería una... Profe, ya se va a acabar la clase. Ok. Entonces, voy a cerrar esta de una vez para que iniciemos con la... Vale, profe. Bueno, entonces el problema nos proponía que desde una altura de 50 metros se lanza un objeto a 15 metros por segundo. Decíamos que entonces correspondía a esta situación de un objeto que es lanzado desde una altura y llega hasta otra altura. Calcular de acuerdo a eso la altura máxima, el tiempo de vuelo y la velocidad final. Bueno, en este caso, para poder calcular la altura máxima, también tengo que calcular precisamente cuánto tiempo tarda en hacer el recorrido hacia arriba. O puedo utilizar la ecuación, una de las ecuaciones complementarias, específicamente la que me dice que 19,6 factor de altura final menos altura inicial es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. Perdón, al contrario. ¿Sí? Podríamos utilizar esa ecuación teniendo en cuenta sí que en el punto más alto la velocidad vale 0, por lo tanto yo estoy teniendo en cuenta hacer el recorrido solamente con que los... estoy teniendo en cuenta solamente el recorrido de subida. ¿Okay? Ah, ¿el burrito? Ah, sí, le seguro los burritos. Ok, entonces teniendo en cuenta solamente el recorrido de subida, pues sabemos que la velocidad final vale 0. Entonces podríamos utilizar esa y despejamos este valor de acá. Entonces esto vale 0, por lo tanto me quedaría como 19,6 factor de la altura final menos la altura inicial. La altura inicial sería los 50 metros. Y eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que son los 15 metros por segundo. 15 al cuadrado. ¿Ok? Y sencillamente despejamos. Entonces el 19,6 que está multiplicando viene a dividir y por último el 50 pasa a sumar. O sea que altura final es igual a 15 al cuadrado sobre 19,6 y eso más 50. Y ya con eso tenemos la altura que corresponde. ¿Ok? 15 al cuadrado sobre 19,6 más 50. Y eso me daría 61,48. ¿Ok? Vale. La siguiente pregunta es tiempo de vuelo. Habíamos visto que el tiempo de vuelo teníamos que calcularlo a partir de la ecuación de altura. Entonces, recordamos que la altura inicial, la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y a partir de esa ecuación podemos calcular la altura, la velocidad final. Esa velocidad final, pues también la podríamos calcular a partir de esta ecuación. ¿Listo? Despejando, lógicamente, esa velocidad final. Entonces, vamos a utilizar, para este caso, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, altura final. Estamos hablando de el tiempo que tarda en llegar hasta esta altura. En esta altura, la altura, o mejor, en esta posición, la altura vale 0. Por lo tanto, la altura final es 0. Eso es igual a la altura inicial, que fue desde donde salió, que fueron los 50, más la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial fue de 15, multiplicado por el tiempo, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, y
nosotros estamos viendo que esta es una ecuación cuadrática, por lo tanto tendríamos que aplicar la fórmula cuadrática, la de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. ¿Ok? Entonces, si aplicamos esa ecuación, nos daría, y por favor lo verifican, el tiempo de vuelo sería de 5.07 segundos. ¿Ok? Como es una cuadrática, sabemos que siempre salen dos resultados, pero el otro resultado es negativo. Y realmente, pues, sabemos que no tendría sentido para el problema tener un resultado negativo. ¿Ok? Entonces dejamos este tiempo como nuestro tiempo de vuelo. Y la última pregunta dice que ¿cuál es la velocidad final? Entonces, para el cálculo de la velocidad final puedo utilizar la primera ecuación que teníamos, que decíamos que el tiempo era igual a la velocidad final menos, perdón, contrario, velocidad inicial menos velocidad final sobre 9,8. ¿Listo? Como ya conocemos el tiempo que tarda en hacer todo el recorrido, pues podemos utilizar ese tiempo y sencillamente estaríamos hallando esta velocidad final. ¿Ok? Así que el 9,8 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, entonces sería 5.07 multiplicado por el tiempo que nos dio, perdón, por 9,8. Y eso sería igual a la velocidad inicial, que son los 15, menos la velocidad final. El siguiente paso entonces que voy a hacer es que este 15 que está sumando aquí, pasaría al otro lado a restar. 5.07 por 9.8 menos 15, y esto me va a dar menos la velocidad final. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese signo menos? Sencillamente porque recordamos que en ese instante el objeto va hacia abajo, por lo tanto esa velocidad final será negativa. Por eso es este signo menos. ¿Listo? Resolvemos esto que tenemos de este lado. Y tendríamos 5.07 por 9. Pero el 15 no está restando. ¿Sí? Da 34.69 por redondeo. Y esto sería igual a menos la velocidad final. Vuelvo y repito, este signo menos, pues al pasarlo al otro lado me estaría dando ya la velocidad final con su signo negativo. Menos 34.69 es igual a la velocidad final. Y vuelvo y repito, nos da un signo negativo precisamente porque el objeto está su recorrido está dirigiéndose hacia abajo. ¿Ok? Les decía que esa ecuación también la podríamos haber, o mejor, ese resultado lo podríamos haber obtenido también con esta ecuación. El problema que tiene esta ecuación para ese problema es que pues muchas veces no se identifica, porque es que matemáticamente a ella no le interesa que esto empezó desde allá. Matemáticamente ella lo asume como si fuera esto, ¿sí? Entonces puede ser que nos dé un resultado positivo, pero porque acuérdense que la velocidad en este punto sería igual a la velocidad en este punto. Entonces por eso es que
digamos que para la ecuación al fin y al cabo es una representación netamente matemática, entonces a las matemáticas no les interesan las situaciones o los fenómenos reales. Ellas solamente representan numéricamente una situación y pare de contar. Entonces por eso es que muchas veces prefiero utilizar esta ecuación para calcular eso, porque ya sí me da el signo como debe dar. ¿Ok? Una pregunta. Dime. El tiempo que calculamos de segundas, el que está a la derecha, ¿cuál tiempo? Este fue el tiempo de vuelo. De vuelo. Ah, listo. Tiempo de vuelo, que era la segunda pregunta del problema. ¿Ok? Profe, pero el 15 de arriba, o sea, del problema de la izquierda, ¿no está restando con la velocidad final? No, el de la izquierda, Izquierda. ese. Acuérdate que aquí dice velocidad final, velocidad inicial menos velocidad final. Entonces, el 15 está sumando, el que está restando es este. ¿Está claro? Ah, ok. Este signo, o mejor, este signo negativo es de este término, no del 15. El signo del 15 es positivo, que es el que va aquí. Ah, ok. Bueno. Otro problema, este ya para que ustedes resuelvan, a ver que les doy unos minutos para que lo resuelvan. Dice, dos obreros, tienen dos obreros, el que se encuentra en la parte inferior debe lanzar un ladrillo a el segundo que se encuentra a 12 metros de altura. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima con la que se debe lanzar el ladrillo para que lo pueda atrapar el de arriba? ¿Okay? ¿Cuál es la velocidad mínima? Está viendo que el de arriba está a 12 metros. Profe. Profe. Bueno, será como que desconectarse. Profe. Profe.
¿Solo nos dieron el 12 como dato o qué? ¿Cómo? ¿Qué más, profe? Que si solo nos dio el 12 como dato. Profe, terminé. Sí, solamente ese. Ah, gracias. Profe, Dime, ya terminé. ¿quién? Yo, Mariana, ya terminé. No, ya te había escuchado. Ah, bueno. Me regales un minutico a ver si alguien más termina. Es solamente que quede en la... Entonces el ejercicio propone que se deja caer un objeto desde la parte alta de un edificio. Una persona que está a 40 metros de altura lo ve pasar a 8,5 metros por segundo y se pregunta, la primera pregunta es ¿desde qué altura se dejó caer el objeto? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad final o la velocidad con la que choca contra el piso? Vale, profe. Entonces, para la primera pregunta, pues podemos utilizar las ecuaciones alternativas, las complementarias, para poder establecer la altura inicial. Recordemos que cuando decíamos que se deja caer un objeto es porque la velocidad en ese momento vale cero. Y como es el momento inicial, pues significa que la velocidad inicial vale cero. Y la altura final sería esta de acá. O sea que voy a tomar como este recorrido sencillamente para mi trayecto. Y utilizamos la ecuación de 9,6 es igual a la altura final menos la altura inicial, y eso es igual a la velocidad final al cuadrado, perdón, la inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. ¿Qué debo tener en cuenta acá? Resulta que esta velocidad, pues, realmente tiene que ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, lógicamente, si el objeto va en recorrido hacia abajo, es porque esa velocidad es negativa, ¿ok? Aquí, digamos que en este momento no vamos a tener mucho efecto porque ese término se va a terminar elevando al cuadrado y todos sabemos que todo número elevado al cuadrado queda positivo, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a tener problema. Pero, digamos que este signo menos sí no se va a cancelar, ese signo menos sí no se cancela, ¿ok? Entonces, empezamos a reemplazar, tendríamos 19,6 factor de la altura final, pues, como estamos estableciendo es este recorrido, mi altura final serían los 40 metros, menos la altura inicial, y eso es igual a la velocidad inicial al cuadrado, entonces habíamos dicho que esa velocidad va a ser 0, menos la velocidad en ese instante, y la velocidad en ese instante es de 8,5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y lo que tenemos que resolver es esta altura inicial. Por lo tanto, despejando, tendríamos que este 19,6 pasa a dividir y el 40 está sumando, pasaría a restar. Así que me quedaría, voy a hacerlo paso a paso, 40 menos y sub 0 es igual a menos 8,5 elevado al cuadrado sobre 19,6. Y ahora, digamos que para evitarme este signo menos, más bien esto que está restando, ese y sub 0 que está restando, lo paso al otro lado que quede sumando, y este que está restando lo traería a este lado a sumar. Entonces me quedaría 40 más 8,5 elevado al cuadrado sobre 19,6. Y esto ahora sí me da la altura inicial. Y así de fácil se hacía, profe. Así de fácil. ¿Qué estabas haciendo?
No, es que no veo las cosas como su merced, entonces cogí todo el edificio como uno. Entonces, Profe, a mí sí me dio. ¿Sí te dio así? A mí también, profe. Ingeniosos estos chicos. O sea que esta altura inicial a mí me da 43.69. Y ya tenemos nuestra altura inicial. Para la segunda pregunta, entonces me dice que con qué velocidad choca contra el piso. Yo podría para ese ejercicio podría tomar el intervalo desde la altura inicial hasta la altura final, o podría tomar también el intervalo desde donde se conoce la información inicial hasta abajo. A mí me gusta más siempre tomar datos iniciales, porque lo que yo les decía en algún momento, cabe la posibilidad de que uno se haya equivocado y que esté calculando y que esté utilizando un valor errado, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre prefiero tomar datos iniciales, que pues los datos iniciales al fin y al cabo son los con los que uno debe empezar el problema. Entonces, yo prefiero tomar el intervalo que va desde aquí, desde la ventana hasta el piso, ¿ok? Podemos utilizar la misma ecuación, ¿sí? Entonces, como es este intervalo, esta velocidad ya es la que se convierte en la velocidad inicial, porque para mí la situación va a empezar desde aquí hasta aquí. Entonces, vuelvo y repito, esto va a ser lo inicial. Y esto va a ser lo final. ¿Ok? Entonces, puedo trabajar con la misma ecuación. 19,6 factor de altura final es esta altura de acá, que será el borde en el piso, que sería 0, menos la altura inicial, que serían los 40 metros, y eso es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad que hay en este punto, que sería de 8,5 elevado al cuadrado, menos la velocidad final, que es la que queremos hallar, elevado al cuadrado. ¿Ok? Profe, queda un minuto. Listo, ¿no? Es solamente para... de grabación. Y de clase. Así ya no nos queda nada, ok. Entonces, terminemos sencillamente este problema, viendo cómo nos va a quedar. Esto, para que me quede positivo, sencillamente esto lo voy a traer para este lado. Me quedaría velocidad final elevada al cuadrado. Y esto más bien me lo llevo para el otro lado. 8,5 elevado al cuadrado menos, este 0 ya lo puedo quitar, entonces me quedaría el factor de 19,6 por menos 40. ¿Ok? Entonces, para quitar el cuadrado, pues sacamos raíz. Y el 8,5, doble signo menos